Bueno, 4 años de mucha adversidad, de muchos obstáculos, pero a la vez 4 años de muchos avances para nuestro municipio de Latillo. Han sido probablemente los años más difíciles en la historia del país, por la situación económica. Contamos con 3-4% de los recursos que tuvo administraciones anteriores en nuestro mismo municipio, por la situación política, un desastre institucional que vivió el país en estos años, por la situación social, la carestía de, ya no solo de recursos, sino de servicios públicos, agua, luz, teléfono, internet, transporte, gas. Y por si fuera poco, nos cayó encima la peor pandemia en todo un siglo en la humanidad. Esto hizo un cóctel de obstáculos sobre la cual nos tuvimos que mover, pero aún así yo rescato lo bueno y creo que Latillo en estos años demostró este equipo una capacidad de trabajo, de resiliencia, con honestidad, con gerencia, con formación, y los resultados están a la vista. Hoy somos el municipio más seguro de Caracas, somos un municipio con espacios públicos recuperados, plazas, parques, espacios deportivos, somos una referencia en materia educativa en nuestro estado Miranda, somos una referencia en materia de salud en todo el país y vamos por más. De lo que se trata es no de quedarnos donde estamos, sino de seguir avanzando. Vamos a seguir trabajando sobre nuestros 6 ejes de gestión. El primero de ellos es la seguridad. Siempre digo que es un trabajo de todos los días. Vamos, si Dios quiere, con la fase 2 del Centro de Control Integral de Latillo. Vamos a pasar de 28 cámaras. Nosotros creamos hace 2 años el Centro de Control Integral. Con 28 cámaras vamos a pasar a 60 cámaras, si Dios quiere, en el primer trimestre de este año 2022. Vamos a crear la nueva sede de Poliatillo, que será un complejo policial que va a estar allí, en lo que llaman los tanques, esos tanques que tenían 50 años sin usarse, los estamos demoliendo y allí en ese terreno vamos a hacer un edificio anexo al actual y ahí va a ser un complejo policial para toda nuestra institución, pensando en una institución en los próximos 20 o 30 años. Vamos también a profundizar el trabajo en la Academia de Poliatillo. Queremos mejorar la capacidad operativa de nuestra institución, dotando de más motos y vehículos a nuestra policía, pero también en otras áreas queremos crecer. Ahorita estamos iniciando la fase 2 del proyecto de Salud de Latillo, apuntando a la medicina preventiva, apuntando a las consultas, tanto medicina general, que son gratuitas, como ahora consultas de especialidades, a muy bajo costo para la comunidad e incluso gratuitas a través de un cupo de asistencia social que tiene la alcaldía. Vamos a seguir profundizando la gestión en materia de nuestro entorno, de la recuperación de nuestra vialidad, del alumbrado público, que es un tema que no nos corresponde directamente, pero que nosotros hemos metido la mano, porque si no el Latillo estuviese una boca de lobo por todos lados. Vamos a seguir iluminando calles, sectores, urbanizaciones. Vamos a seguir tapando huecos, que a veces uno siente que va como para adelante y para atrás, porque se abre un tubo de hidrocapital y eso te ocasiona problemas en la vialidad, y entonces nosotros hemos tenido que asumir también esas competencias. Y yo diría que el gran proyecto de esta segunda etapa es el gran mercado municipal de Latillo, así como lo fue el terminal de Latillo, que próximamente lo estaremos inaugurando. El mercado va a ser probablemente el proyecto turístico, cultural, gastronómico más importante de toda la capital en estos años, y aunado con el proyecto del Boulevard Sucre, en la parte sur del pueblo de Latillo. Yo siento que vamos a terminar de configurar al pueblo de Latillo como un ícono turístico en toda nuestra ciudad capital y en toda Venezuela. Mira, yo quiero ser recordado como una persona que vino aquí a trabajar, como una persona honesta, que simplemente brindó su servicio a la comunidad, que Dios lo puso acá en un momento determinado por una razón, y que bueno, que al cabo de un tiempo pues tocarán pues asumir otros retos, otras realidades, y de alguna otra forma tratamos de dejar huella en el tiempo finito. Siempre uno gobierna durante un tiempo limitado, un tiempo finito, y que los días que Dios nos permite estar acá pues demos el máximo por alcanzar objetivos, por ayudar a la gente. Quisiera ser recordado como un alcalde que estuvo con su gente en el momento más difícil, que apoyó a su gente y que de alguna otra forma consiguió avances significativos en el municipio cuando todo estaba en contra para lograrlo.
Bueno, yo separaría el ámbito nacional del local. En cuanto al ámbito nacional, yo te diría que es una gran oportunidad perdida, a mi forma de ver. De hecho, días antes ya veníamos hablando sobre este tema y yo sentía que no íbamos a ganar todo lo que pudimos haber ganado, no íbamos a lograr todo lo que pudimos haber logrado. Sin embargo, en términos nacionales, a pesar de la división, a pesar de la desunión dentro de los factores opositores, pues se lograron resultados históricos en algunos casos. Tenemos, nunca antes el gobierno había tenido tan pocas alcaldías y los factores que nos oponemos a ellos habíamos tenido tantas alcaldías. Eso es algo rescatable, muy importante. Yo siempre he dicho que la pirámide se construye de la base hasta el vértice y justamente la base tenemos miles de concejales con los que no contábamos, tenemos cientos de alcaldes con los que no contábamos y tenemos algunos gobernadores que han podido ser decenas de gobernadores que no son por tristemente la desunión y el mal manejo a nivel nacional de esto, ¿no? En términos locales, yo debo sentirme orgulloso de mi gente, de mi pueblo, que nos salió a respaldar en un 70%, se dice fácil. Es un resultado histórico. Nunca antes ningún alcalde se había electo con tantos votos, sobre todo para una reelección. Una reelección que a veces es más difícil que la elección. Nosotros fuimos electos con 52% y fuimos reelectos con casi 71%. Es decir, aumentamos casi 19 puntos. Es una cosa, en una alcaldía que tú conoces bien, que llamaban que era una alcaldía matalcalde. Solo un alcalde había podido repetir en el Hatillo en años de la Coordinadora Democrática y lo hizo además por poco margen. Nosotros lo logramos, pero además lo logramos bien y bueno, y lo asumo con mucha humildad, con mucho compromiso. Es una responsabilidad más grande la que ahora tenemos. Logramos reducir al chavismo de una manera significativa en sectores donde eran bastiones de ellos. Logramos resultados históricos en nuestra zona rural, en zonas de La Unión, de Corralito, donde nunca antes pues, la oposición había tenido mayor opción. Logramos resultados importantísimos y creo que es un reconocimiento al trabajo y por eso este equipo debe asumirlo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. No podemos nosotros dejar mal a tanta gente que confió en nosotros. No, Fuerza Vecinal es una nueva organización política que aspira a lograr un nuevo liderazgo en Venezuela. Es un partido político. Empezamos, nos fue muy complicado legalizar el partido. Tuvimos casi 2 años para legalizar el partido. Primero regional y luego dar el salto nacional. Cuando se logra el cambio en el CNE, donde ahora tenemos 2 rectores que son opositores, se equilibra un poco ese tema y es que nos dan la tarjeta del Partido Nacional. Eso fue en julio de este año. Tuvimos muy poco tiempo para hacer un trabajo más profundo a nivel nacional, pero estamos satisfechos con los resultados. Son casi 500.000 de votos. Teniendo 4 meses de existencia, no es malo. Logramos sumar muchas alcaldías en el país. Creo que es un compromiso que nosotros estamos asumiendo de asumir un nuevo liderazgo en Venezuela. Yo, sin ánimos de ofender a nadie, nosotros no vinimos acá a restar o a dividir. Siempre he dicho que nosotros vinimos a apuntar a un sector al que la dirigencia, digamos, clásica ya no le llega. Y hay que asumirlo, porque uno en política no puede perder las perspectivas, no puede dejar de pisar el suelo. Hay un sector que ya no se siente identificado, un sector muy grande en el país, que no se identifica ni con quienes están en Miraflores, ni con la oposición clásica, tradicional que hemos tenido durante 20 años. Ese sector está clamando a gritos un nuevo liderazgo y Fuerza Vecinal, de alguna forma, está tratando y está apuntando a hablarle a esos venezolanos, que son la mayoría, esos venezolanos que lo que buscan es solución a sus problemas, esos venezolanos que lo que quieren es vivir mejor, esos venezolanos que lo que quieren es tener verdaderos servidores públicos trabajando para lograr mejoras en su calidad de vida. Sí, nosotros somos un partido de centro, somos un partido que cree en la propiedad privada, en el libre mercado, somos un partido que cree en el Estado de Derecho, somos una organización que cree en la solidaridad como un valor, en la igualdad de oportunidades. Creemos en que todos los derechos deben ser para todas las personas. Creemos en que nadie puede estar por encima de la ley, en el imperio de la ley.
creemos en que hay que reinstitucionalizar a Venezuela, al país, creemos en que la política debe hacerse desde abajo hacia arriba, que podemos empezar a construir liderazgos desde las comunidades, liderazgos vecinales que asuman compromisos políticos, porque de eso se trata, que debe haber una renovación del liderazgo nacional, algo que es sano, que debe producirse de manera natural. Y somos un partido que parte de la base de que los cargos deben ser ocupados por los mejores, de no tener cuotas de nadie solo por el hecho de pertenecer a un sector o a otro, sino que nosotros deberíamos realmente realizar elecciones primarias para todos los cargos de elección popular y que sea el vecino, el ciudadano que decida quién va a ocupar esas candidaturas, esos cargos. Ojalá, y nosotros vamos a ser impulsores de una ley de primarias en Venezuela, en donde no pase nunca más lo que ha pasado tristemente, en donde el sistema de cuotas, que está desgastado, que está obsoleto, utilizado por muchos años por la MUD, ha hecho que personas no aptas lleguen a los cargos, y también ha pasado obviamente durante muchísimo tiempo en el chavismo, en donde en algún momento pues le levantaban la mano a cualquier persona y esa persona llegaba al cargo y a veces la gente ni sabía por quién estaba votando, no tenía ningún mérito para estar allí. Nosotros creemos en la meritocracia como un valor en la política y creemos en hacer política del lado de los ciudadanos. Sí, mira, el chavismo ha sido muy hábil históricamente en dividirnos, en ponernos a pelear. Evidentemente, el hecho de que Jorge Rodríguez haya dicho eso, lo que busca es una confrontación entre sectores de la oposición, es una provocación de una manera viva, jugando al vivo, de algo que ellos están clarísimos que no existe. Es decir, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, ni necesitamos ningún vocero del gobierno para que nos defienda en nada. Nosotros tenemos voz propia y nosotros hemos hecho las articulaciones y las integraciones necesarias con distintos factores de la oposición. Mira, yo creo que debe haber una reorganización integral a nivel de todo el país en la oposición. He escuchado varios voceros hablar sobre el tema. Ayer mismo Enrique Capriles hablaba sobre eso. Y nosotros creemos que debe haber una reorganización. En torno a esa reorganización deben plantearse pues vocerías, deben plantearse representaciones en los distintos ámbitos, en los distintos tableros en donde se está jugando. Y nosotros creemos en que es el momento de la política, en que es el momento de construir país y que nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para salir del peor gobierno que ha tenido la historia de Venezuela y para producir un cambio político en lo nacional que genere bienestar, que genere que el país salga adelante. Es que lo que hemos visto, o sea, nosotros tenemos que, antes del tema de México, reorganizar realmente a la oposición. Esto no se trata de que México sirva como un rompecabezas donde viene todos los días un pegoste nuevo, no. Esto se trata de generar una articulación seria, real. Sí, yo creo que la MUD lo tiene que hacer por supervivencia propia. La dinámica del G4 está completamente moribunda, está obsoleta, ya no da para más. Debe haber un proceso de revisión y de reorganización interna y deben involucrarse otros factores a esa conducción política. Es una cosa natural, es una cosa sana, es una cosa que va en función de construir, va en función de avanzar. Y eso es lo que toca, eso es lo serio, eso es lo responsable y eso es lo que hay que hacer. Mira, a nuestro modo de ver, eso fue una campaña muy baja y fue una campaña inducida por factores del G4 que de alguna manera veían una amenaza en Fuerza Vecinal, sobre todo en la candidatura a la gobernación y en otras candidaturas que teníamos en el país. Tan no es así ese tema que luego ellos mismos apoyaron a nuestros candidatos. O sea, si eso fuera así, como yo tuve la tarjeta de la MUD en El Hatillo, por ejemplo, como Darwin la tuvo en Baruta, como Manuel la tuvo en Lechería, Gustavo o Josi en sus respectivos municipios, como luego entonces salían llamando a votar cruzado por Fuerza Vecinal, porque en las mismas chuletas de la MUD llamaban a votar cruzados, ya no solo por el candidato de Fuerza Vecinal, que era David Uzcategui, sino por Fuerza Vecinal como organización. Entonces, hay un contrasentido allí. Los mismos que decían todo lo que tú estás diciendo, que generaron toda esta zozobra, toda esta confusión en torno a esto, fueron los mismos que después
días después, pocos días después, estaban llamando igual a votar por nosotros. Entonces, yo creo que en el calor de la campaña a veces se dicen cosas que realmente no son y tristemente son cosas que después quedan. Por eso hay que medirse mucho, hay que ser muy prudentes a la hora de salir con este tipo de acusaciones que son obviamente muy perjudiciales para todos, que son difamaciones, porque al final, si alguien tiene alguna prueba de eso que se está diciendo, bueno, que salga y de alguna forma la muestre. Yo me siento tranquilo con mi conciencia, tú conoces mi trayectoria, conoces nuestro modo de proceder, de ser, conoces mi ámbito familiar. Nosotros no nos vamos a prestar a ninguna organización ni ningún factor que tenga algo que ver con quienes están en Miraflores. Yo no tengo ningún elemento y te puedo asegurar que Fuerza Vecinal no tiene ningún vínculo con ningún factor ligado a quienes hoy están en Miraflores. Y eso a mí me da mucha tranquilidad, mucho margen de acción, porque con la verdad ni temo ni ofendo. Tristemente hay factores que se han visto amenazados por un liderazgo nuevo, emergente, y que entonces piensan que perjudicándonos a nosotros, que enlodándonos a nosotros, ellos van a subsistir o a revivir. Y no es así. Es decir, la política venezolana nos ha demostrado que el ciudadano prefiere a la gente que va de acuerdo a sus propios méritos y no lanzándole al de al lado con mezquindades, con zancadas, con codazos. Y de alguna otra forma eso nos debe dar una moraleja sobre el modo de proceder y el modo de hacer política en Venezuela. Mira, yo creo que la política no puede ser tomada solo desde el punto de vista personal, de relaciones personales. Es decir, la política requiere madurez, requiere responsabilidad, requiere que nosotros entendamos el momento histórico que estamos viviendo y tenemos para ello que de forma madura unificarnos en pro de objetivos comunes, entendiendo que la oposición es heterogénea, entendiendo que en la oposición hay visiones distintas, hay ideologías incluso distintas, la oposición no tiene una ideología única y eso lo hace más complejo. Es decir, la oposición no es un solo partido político, la oposición está compuesto de varios factores políticos disímiles, distintos, heterogéneos, cada uno con sus visiones, con su forma de ver y de pensar las cosas, y eso hay que respetarlo. Nosotros debemos unificarnos en pro de objetivos comunes, puntuales, coyunturales, y eso no quiere decir renunciar a la singularidad, a la particularidad de cada quien. Y en Primero Justicia igual, yo recuerdo en el año 2005 yo estaba entrando al partido y se produjo la primera división, que fue cuando se va Leopoldo, Gerardo Blay, Liliana Hernández, Delsa Solórzano, todos eran de Primero Justicia, y formaron lo que después se convirtió en Voluntad Popular. Algunos de ellos no, pero el grueso de esa división fundó a Voluntad Popular. Y bueno, y tristemente ese problema histórico a veces vemos que se sigue repitiendo en la oposición. Fuerza Vecinal quizás sea esa segunda gran división de Primero Justicia, producto de un muy mal manejo de la política interna en Primero Justicia y que de alguna u otra forma genera consecuencias que están a la vista. Nosotros, más allá de eso, tenemos una gran estima y una gran consideración por muchos factores, líderes, compañeros de lucha que están en Primero Justicia y en otros partidos de la oposición, y de alguna otra forma nos toca. El país lo exige, el momento histórico lo reclama, que nosotros antepongamos el interés primero del país, primero de lo que nos convoca, que es el rescate de Venezuela, por encima de cualquier diferencia personal, por encima de cualquier diferencia que hayamos podido tener en alguna u otra campaña. Eso, el calor de la campaña da para mucho. Se dicen cosas que no se deberían, se hacen cosas que no se deberían, pero eso no quiere decir que nosotros somos enemigos. Nosotros no somos enemigos, nosotros somos hermanos. Nosotros hemos estado al lado en esta lucha durante muchísimos años. Nos consideramos, nos respetamos, nos debemos respetar y debemos seguir adelante. Debemos seguir adelante porque tenemos objetivos comunes, porque al final de cuentas el adversario de todos es el mismo y son quienes están en Miraflores, que han sido el peor gobierno en la historia de este país. Si eso no nos une, entonces, ¿qué más podrá unirnos? El 24, ¿cómo lo ves?
El 24 yo pienso en el 24 de diciembre. Va a ser la primera Navidad con mi hija, Emiliana. No, el 2024 yo creo que hay que prepararse de aquí a allá. Yo creo que hay en el camino varias alcabalas, varios obstáculos. Lo que no podemos es, yo lo he dicho varias veces, es llegar a la batalla con la guerra perdida. La guerra se gana antes de la batalla, decía Sun Tzu. Y cuando tú vas a esa elección y no te pusiste de acuerdo con los candidatos, entonces vas dividido, anuncias que vas a la elección minutos antes de poder hacerlo porque se vencía el lapso del CNE. Toda la campaña es de mensajes contradictorios, los que dicen votar, no votar, los que están afuera que bombardean la participación, los que están aquí que dicen que es una traición ir a votar, los que están apostando a otro candidato que dicen que el candidato que no les gusta inventan cosas y lo difaman. Es decir, o sea, en esta locura que se produjo en los últimos meses, era muy complicado sacar un buen resultado. Estaba cantada la situación y fíjate lo que pasó. Con menos votos ellos tuvieron más alcaldías y gobernaciones. Nosotros con más votos, ¿eso por qué fue? Por fraude. ¿Por qué fue? Eso fue por incapacidad nuestra. Y hay que decirlo con toda responsabilidad. Los errores en política se pagan y se pagan caro. Y aquí está en juego el bienestar de millones de venezolanos. Aquí está en juego una generación que quiere salir adelante, niños que no tienen escuelas para estudiar, personas enfermas que no tienen hospitales para ser curados. Están en juego millones de personas que hoy padecen, que hoy sufren, que quieren ir a otros países buscando las oportunidades que este país no les da. Entonces, si nosotros no entendemos eso, si nosotros no hacemos la política de cara a la gente y de cara a Dios, en caso de nosotros los creyentes, entonces deberíamos ser totalmente arrasados por una fuerza nueva, distinta, que venga realmente a trabajar por y para la gente. Sí, fíjate, a mi modo de ver la conexión con el ciudadano se hace con el trabajo diario de todos los días. Nosotros no llegamos acá semanas antes de las elecciones a pedirle a la gente que vote por uno y apareciendo como el paracaidista. No, nosotros hemos estado acá día y noche matándonos para que la gente pueda estar mejor en nuestro municipio. Y la gente lo vio y lo sabe. Y por eso tuvimos una votación histórica en el municipio de Latillo. Ahora, nosotros quisimos jugar en unidad. Nosotros quisimos dar un ejemplo a todo el país de que podíamos estar unificados. Y así lo hicimos. Y lo hice por convicción. No lo hice por obligación. Yo creo que nosotros hubiésemos podido igual ganar las elecciones sin ninguna plancha unificada y sin ninguna candidatura unificada. Pero mis convicciones me decían que nosotros debíamos mandar un mensaje más allá de la coyuntura de nuestro municipio. Y por eso fue que abrimos espacios en esta plancha de concejales y todas las organizaciones unitarias pudieron postular sus candidatos. Candidatos que cada una eligió. Yo no fui el que los elegí. Yo no tenía ese poder de elección o de veto sobre ningún candidato. Yo simplemente acepté, como un demócrata que soy, acepté los postulados de cada uno de las organizaciones que participan. Ahora, yo puedo dar fe de los candidatos de Fuerza Vecinal. Los candidatos de Fuerza Vecinal, todos son vecinos del municipio de Latillo, son personas con reconocida trayectoria, con reconocido trabajo vecinal, social, merecen estar allí. Yo no tengo ninguna queja de ningún candidato de Fuerza Vecinal. Ahora, hay otros candidatos que están allí, bueno, que cada quien asuma su responsabilidad, que cada organización explique por qué los postuló, cuáles eran los méritos de esas personas para estar allí y que esas personas, si han cometido algún error, pues salgan en su defensa de una responsabilidad que es personalísima y expliquen su situación y si tienen que tomar disculpas, por ejemplo el caso del concejal suplente que tú mencionas, en lo cual yo no puedo estar más en desacuerdo, o sea, de sus opiniones, unas opiniones totalmente fuera de lugar, destempladas, que no hacen justicia con la institución para el cual él fue electo. Nosotros debemos llamar al respeto a nuestra ciudadanía, al respeto a nuestras mujeres, al respeto y a la dignidad humana sobre todas las cosas. Y ese ha sido nuestro accionar. Y por eso duele tanto casos como estos, que haya gente tratando de ligar de alguna manera, de buscar las cinco patas al gato, de ver cómo
nos roza esa situación a nosotros cuando realmente la gente sabe que en ese caso uno no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente quisimos hacer un ejercicio de democracia, de apertura y bueno, y la democracia tampoco es perfecta. La democracia en algún momento también trajo a Chávez. Es decir, la democracia tiene sus defectos y en este caso pues quizás nos está jugando una mala pasada. Pero yo soy un convencido de que tiene que haber en todos los ámbitos una apertura, un movimiento de ancha base, en donde el país pueda verse reflejado y donde de alguna otra forma haya un liderazgo que le dé una conducción al momento histórico que vive el país. La política venezolana se siente acéfala ante la situación que estamos viviendo y debe haber una conducción que le brinde al ciudadano cobijo, que le brinde seguridades, que le brinde certidumbres de hacia dónde vamos. La abstención debe analizarse con cuidado. Lo digo porque veo algunos sesudos, analistas, que creo que a veces están olvidando una variable importante en este tema de la abstención, que es el gran éxodo venezolano. No se puede desconocer. En el caso del municipio de Latillo, yo he tocado puerta a puerta sectores importantes de este municipio y calculamos, según cálculos y estimaciones que hemos hecho en la alcaldía, que alrededor del 40% aproximadamente de nuestro municipio ya no está aquí. Así que ese padrón electoral es un padrón electoral irreal. Para buscar a todas esas personas que están en ese padrón electoral habría que irse a Estados Unidos, a España, a Australia, a Francia, a Colombia, a Chile, a Argentina. Es decir, hay que entender que Venezuela ha pasado por el éxodo más importante que ha habido en toda la región, cuidado, sin la historia. Y eso no es poca cosa. Sobre todo estos sectores son sectores que realmente han sido muy mermados por esa diáspora. Por eso sorprende algunas opiniones de algunos que hablan tanto de la diáspora y que se dicen conocer tanto a la diáspora, pero que no entienden la diáspora que hay en su propio municipio, ¿no? Es increíble la situación en eso. Lo que sí te puedo decir es que de alguna otra manera hay algunos venezolanos que siguen estando acá y que sin duda alguna están descontentos y que sin duda alguna no creen en el voto como herramienta de lucha, que se les ha dicho durante años y años que el voto no sirve para nada, que el voto no elige, que el voto es hacerle el juego a Maduro, que el voto solo legitimará a Maduro y su combo, y evidentemente en sectores como el de nuestro municipio estos mensajes siguen recordándose, siguen calando en un sector. Yo creo, y lo he dicho siempre, que el voto es una herramienta de lucha que tenemos los ciudadanos para lograr las transformaciones que queremos ver en nuestro país. No es el único mecanismo de lucha, no es el último, pero es uno que es importante. Por tanto, nosotros no vamos a renunciar a ese derecho. El voto es un derecho. Hay generaciones que han perdido la vida en otros países, en otras latitudes, por lograr ese derecho. No vamos a venir nosotros ahora a regalar ese derecho. Nos los quieren quitar. No tenemos las mejores condiciones, ¿verdad? No son las elecciones suecas o suizas o alemanas. Son unas elecciones sobre las cuales hay que dar la batalla desde la participación. Vamos a dar la batalla desde justamente la movilización, desde lo que implica realmente ese ejercicio ciudadano que es el voto. No podemos seguir nosotros desde afuera, sin participar, desmovilizados, generando más apatía, más incertidumbre, simplemente generando una errada ilusión en que factores de afuera van a venir a solucionar problemas que son de nosotros. El voto como institución debe conservarse. A la muestra un botón. Una elección que nadie daba nada por ella, nos dio más de 110 alcaldes, nos dio miles de concejales en todo el país y nos dio una base para empezar a hacer política. Ese no es el camino más corto, no es el atajo, no es el que todos quisiéramos porque nos da resultados inmediatos, pero es el camino responsable, es el camino serio y es el camino que nos permite la Constitución para llegar a donde queremos llegar, que es un cambio en el gobierno nacional que le permita a Venezuela desarrollar, abrirse a su máximo potencial. Y yo estoy seguro que eso lo podemos lograr, que lo podemos lograr con votos
Pero para lograrlo tenemos que pasar por la reunificación de todos los factores opositores y tenemos que pasar por un mensaje muy claro, muy contundente, para que la ciudadanía entienda que el voto es un mecanismo al que no podemos renunciar. Es una lucha que hay que dar desde la participación.